Mis amados hermanos, el Señor nos bendiga una vez más a través de este medio. Papito Dios sea guiándonos en la enseñanza del día de hoy. Quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos de la congregación. Recuerden que por el tema de la cuarentena no hemos podido reunirnos, congregarnos como normalmente lo hacemos en el templo, en la casa de nuestro Señor. Sin embargo, Papito Dios permite este espacio para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor y glorificarle a Él. Lamentando mucho una vez más el tema que estamos viviendo, la cantidad de contagios, la cantidad de muertos ha superado ya las expectativas. Realmente es un tiempo para que nosotros nos reencontremos con Dios porque nuestro Señor es el único que puede batallar contra este virus, es el único que puede sacarnos de donde nosotros mismos nos metemos. Por eso el día de hoy vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, entendiendo que este es un tiempo para edificarnos. Es un tiempo donde el Señor nos permite crecer en conocimiento, en sabiduría, para que retomemos nuestras vidas, pero que las retomemos de una manera buena, una manera agradable a Él. Quiero empezar este estudio, por favor, orando, y les pido por favor que cierren sus ojitos y me acompañen. Dios Padre, Dios Todopoderoso, Dios bueno, gracias Señor te damos por esta oportunidad, porque nos amas, porque nos cuidas, mi Señor, y porque una vez más, bendito Dios, nos concedes el don de la vida, bendito Padre, para poder estar aquí en tu presencia, mi Señor, para poder adorarte y glorificarte, mi Señor, y para aprovechar bien el tiempo, mi Señor, para poder aprender de tu palabra, mi Señor, y para poder llevarla a aquellas personas que lo necesitan. Queremos descansar en tu presencia, mi Señor, y pedirte sabiduría, dirección, conocimiento, entendimiento de tu palabra. Así también te pedimos, mi Señor, por nuestras familias. Bendícelos, bendito Dios. Guarda, mi Señor, nuestros corazones. Protégenos, mi Señor, que en este tiempo sepamos convivir contigo, mi Señor, reencontrarnos contigo, bendito Padre. Así también te pedimos, mi Señor, por aquellas personas que salen a trabajar todos los días, por las personas, bendito Dios Todopoderoso, que no tienen otra opción, bendito Dios. Papito Bello, bendígales, guárdeles, mi Señor, su vida. Protéjales en el lugar en el que se encuentran, mi Señor. Así también te pido, mi Señor, toques el corazón de aquellas personas que incumplen, mi Señor, la cuarentena, mi Señor. Bendito Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, que entendamos, mi Señor, que esto no es un juego, mi Señor, que hemos sido demasiado desobedientes, bendito Dios, en muchos días, en muchas ocasiones, bendito Dios, y que estamos hablando de nuestra propia salud, bendito Padre. Tú sabes, mi Señor, el corazón de cada uno, mi Señor. Por eso te pido, mi Señor, transforma nuestros corazones. Llévanos a un arrepentimiento genuino, bendito Dios. Así también te pido, mi Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, por las personas, mi Señor, que están viviendo este virus, bendito Dios. Pon paz en su corazón, mi Señor. Que seas tú, bendito Dios, obrando, y que todas las cosas las pongan en tus manos, mi Señor. Así también, mi Señor, te pido por las familias de aquellas personas que han fallecido con este virus y que han tenido familiares que han fallecido de distintas cosas, mi Señor. Pon paz en sus corazones. Calma, bendito Dios, esa tormenta, bendito Dios. Eres tú el único, mi Señor, que puede restaurar, fortalecer, mi Señor. Por eso descansamos en ti. Gracias, mi Señor, por escucharnos, por darnos oído, mi Señor. Te pedimos sabiduría, conocimiento, que pongas palabras, mi Señor, que edifiquen nuestras vidas, pero así también transformen, mi Señor, confronten nuestro ser, para que cada día nos parezcamos más a ti. Descansamos en tu presencia, te amamos, te adoramos, mi Señor, y disponemos este tiempo para ser enseñados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos continuando el estudio del día miércoles de oración. La semana pasada habíamos visto que este es un tiempo de edificar. Y este tiempo de edificar el Señor nos permite conocer su voluntad. Y para esto hemos tomado uno de los textos más importantes para el judaísmo. Uno de los textos más importantes inclusive para el mismo cristianismo debería ser este texto. ¿Sí? Entonces quiero que una vez más nos ubiquemos en nuestras Biblias y podamos ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 6, a los versículos del 1 al 9. Voy a dar una lectura y voy a retomar el estudio desde donde nos quedamos la semana pasada. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios
mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, estamos basando este estudio de un tiempo de edificación en este texto bíblico. Y nos habíamos quedado, ya habíamos explicado de dónde viene la palabra Deuteronomio, o inclusive explicamos un poquito de la historia de cuando el pueblo israelita salió de Egipto y tuvieron ese tiempo de cuarentena. Pero el tiempo de cuarentena, miren, este es un dato interesante, porque ellos se tardaban en llegar a la tierra prometida 40 días. En esos 40 días Dios iba a trabajar en el corazón de este pueblo. Pero recuerden que hubo rebelión en este pueblo y que murmuraban en contra de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Tomando en cuenta uno de los dichos del pueblo mismo, mejor nos fuese perecer aquí. Entonces Dios no les permitió, una generación completa no entró al pueblo de Israel. Por esa contravención, por ese murmurar en contra del siervo de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Multiplica esa cuarentena 1 año por cada día. Entonces por eso es que pasan 40 años en el desierto. Estos 40 años sirve para que toda esa generación que, que no creyó en Dios, que a pesar de que vieron todas sus proezas para sacarlo, su poder para sacarlos de la tierra de Egipto, ellos se atrevieron a murmurar en contra de Dios. Y Dios dejó que esa generación muriera fuera de la tierra prometida. Sin embargo, al llegar a la tierra prometida, Moisés, él tampoco entró. Él también estuvo en ese tema de la desobediencia y no pudo experimentar la tierra prometida. Cuando el pueblo entra a la tierra prometida, recibe esta segunda ley. Y esta segunda ley no es una nueva ley, es una ley dirigida para esta nueva generación. Una nueva generación de personas que entrarán a la promesa de Dios. Y es por eso que estamos tomando este texto para que este tiempo sea un tiempo de edificación, es un tiempo de cuarentena. Es un tiempo donde nosotros podemos edificarnos, no solos, sino de la mano de Dios. Por eso nos habíamos detenido ahí. Deuteronomio significa segunda ley. Esta segunda ley habla no solamente de los mandamientos que se deben hacer, porque se deben hacer, sino que debemos amar estos mandamientos. Y precisamente esto es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Me acompañan por favor al versículo 3? El versículo 3 tiene mucha información que nosotros debemos comprender para poder poner en práctica este texto. La palabra del Señor dice: Oye pues, oh Israel. Y me detengo ahí, porque este oye se repite en algunas ocasiones en el libro de Deuteronomio, pero es con el fin de darle un mayor énfasis. En las partes sumamente importantes, el Señor llamaba la atención de su pueblo con este oye. Ahora, ustedes podrán decir, está diciendo oye Israel. Entonces esto no es para nosotros.
Esto es para el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver el pueblo gentil en esto? Recuerden que en la primera carta de Pedro, Pedro ya nos dice, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Ahora nosotros somos participantes de esta palabra. Algunas personas piensan que el Antiguo Testamento ya no se debe practicar, pero no es así. O alguien te ha dicho que puedes romper la Biblia y votar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy importante y nosotros lo comprendemos basado en el Nuevo Testamento. Por eso miren, quizás las personas que pensaban que Israel, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios liberó de la tierra de Egipto, para ellos es esta ley, estás equivocado. Para nosotros, porque Israel es el pueblo prometido y dentro de ese pueblo prometido estamos tú y yo. Entonces, como hemos sido adoptados, como hemos sido llamados a ser pueblo de Dios, ahora somos participantes no solamente de los beneficios, sino de la obediencia. Por eso es que Dios está llamando a su pueblo. Y si ahora lo interpretamos para la iglesia de Dios, nosotros somos ese nuevo Israel. Somos ese nuevo pueblo que Dios está llamando para la obediencia. ¿Sí? Entonces, vemos y dice, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra. Debemos escuchar la palabra de Dios y cuidar de poner por obra. ¿Qué significa esta frase? De que nosotros todo lo que hemos leído y entendido de la palabra del Señor no es solamente para mero conocimiento intelectual, no es solamente información que debemos llevar en la cabeza, sino que debemos vivir esa información. No basta con saber, sino que hay que hacer. Recuerden, Santiago también menciona algo muy importante. ¿Crees en Dios? Bien hacéis. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen. No basta con creer en Dios, debemos obedecerle a Dios. Y este es el llamado que hace Dios a su pueblo. Cuida de ponerlo por obra. La obra no es la que nos salva, pero la obra demuestra la fe que nosotros tenemos en el Señor. Ya lo estaremos viendo en otros estudios. Pero el Señor está diciendo, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios tiene un mundo lleno de bendiciones para nosotros. Dios tiene muchas promesas. Ojo, la Biblia no es un libro de promesas. Contiene promesas, pero no es un libro de promesas. La Biblia es la palabra de Dios, donde también hay juicio. Mis amados hermanos, miren esta situación. Dios quiere que nos vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere cubrir y suplir toda necesidad que nosotros tenemos. Miren, esta situación de la cuarentena que nosotros estamos viviendo, a muchos de nosotros no nos ha dejado traer recursos a nuestros hogares. Pero ¿en dónde estamos confiados? ¿Dónde está nuestro fundamento? Hay muchas personas que sí, ya están turbadas, ya están desesperadas por salir de sus hogares y quieren salir a hacer sus oficios. Yo lo comprendo. Yo entiendo, hay personas que viven del día a día, pero es importante confiar en Dios. Recuerden lo que el Señor nos enseña con respecto al afán y la ansiedad. Hay muchas personas que están solamente viendo y solamente disciernen su necesidad física, pero no disciernen su necesidad espiritual. Y es precisamente por eso que nos desesperamos. Porque Dios nos garantiza una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero en dónde? En su palabra, en su consejo, en su dirección, en su compañía todos los días. Si nosotros no confiamos en esa palabra, si nosotros no buscamos de Él, entonces obviamente vamos a tropezar y vamos a tener esta desesperanza inclusive. ¿Sí? Entonces, miren, para que nos vaya bien en esta tierra donde fluye leche y miel, múltiples bendiciones que Dios nos quiere dar. Y no solamente eso, dice, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios
de tus padres. Miren, una de las grandes bendiciones que Dios da son los hijos. Y muchas personas en el tiempo actual no lo consideran así. No, el mundo está demasiado caro y no hay trabajo, no hay con qué sustentarles. Es inhumano traer tantos hijos a este mundo. Pero esa es la filosofía que el mundo ha estado metiendo en nosotros. Pero ¿qué es lo que piensa Dios? Que os multipliquéis y que Dios va a dar la provisión. No dependemos de nosotros mismos, sino que Dios da la provisión y Dios utiliza todos los medios para llevar la provisión a sus hijos. Recuerden una vez más el afán y la ansiedad, que yo creo que debemos hacerle ya el mensaje. Recuerden que el Señor nos dice, si Dios tiene cuidado inclusive de los pajarillos, y vosotros valéis más que los pajarillos. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, continuemos con este pasaje porque es bastante importante. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. La multiplicación de los hombres es física, ¿verdad? Pero ¿cómo nos multiplicamos los cristianos? Recuerden que mi Señor Jesucristo, cuando llegó Nicodemo a preguntarle al maestro bueno, y le dice que saben que es el maestro, Dios le responde enseguida, mi Señor Jesucristo le responde y le dice, mira que te es necesario nacer de nuevo. Y él se confundió con esas palabras, él creía literalmente, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Pero Dios le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces en esta situación es lo que Dios quiere que nosotros también nos multipliquemos. No solamente en la parte física. Me tomé ese pequeño pasaje bíblico para poder contradecir lo que el mundo dice. ¿Cuántos hijos tenían antes nuestros abuelitos o nuestros antepasados? Por lo menos la docena. Y ahora estamos pensando solamente en 2 o 3 hijitos. Nada más. Es bendición de Dios la provisión de los hijos. Y Dios mismo proveerá para estos niños. Ahora, lo que yo me quiero referir en este momento es que nuestra obligación como cristianos también está en el nacimiento espiritual, en llevar a las personas a que conozcan de Cristo y nazcan espiritualmente. Mis amados hermanos, es necesario que nosotros nos rindamos a su voluntad y hagamos lo que debemos hacer, llevar la palabra de Dios para que nos multipliquemos. Qué bonito sería que en este tiempo de cuarentena todo el barrio nos acompañe a la iglesia y que escuchen la palabra de Dios y que conozcan la palabra de Dios, ese Dios todopoderoso que nos estuvo cuidando todos estos días, que ha venido cuidando inclusive a aquellas personas que están trabajando directamente con ese virus. Mis amados hermanos, Dios quiere que nos multipliquemos, claro que sí. Pero para que aprenda este pueblo a vivir, para que sepa vivir en esta tierra que fluye leche y miel. Yo en el estudio anterior les decía que cómo íbamos a salir, quizás a retomar nuestras vidas y otra vez a afectar el planeta como lo hemos venido haciendo. Qué hermoso sería saber cuidar lo que Dios nos ha dado. Recuerden que el Señor nos formó a imagen y semejanza suya. ¿Pero para qué? No para que nos enseñoreemos o que nos hagamos dueños, sino para que señoreemos, que es otra cosa, distinta a enseñorearse. Señorear significa administrar lo que no es tuyo, porque este mundo le pertenece a Dios. Enseñorearte es pensar que este mundo es tuyo y que puedes hacer lo que te dé la gana y que puedes quemar lo que te dé la gana. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nos multipliquemos y que nos vaya bien y que sepamos vivir en esta tierra donde fluye leche y miel. Con los mandamientos, por supuesto, con su palabra. Recuerden que Deuteronomio habla de la segunda ley. Ahora, miremos el versículo 4. Dice, oye Israel, y vuelve a mencionar el oye, que quiere decir un énfasis. Pon atención, escúchame. Y este pasaje que vamos a leer en este momento, en el pueblo judío se llama el Shema, o la Shema,
que significa oír, escuchar. Pero no solamente oír por oír y obedecer. No solamente es obtener información, sino aprender a vivir esta información. Y esto es lo que el Señor quiere decir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando nosotros vemos esto, hay dos formas de interpretarlo. No como los testigos de Jehová piensan que hay que descalificar al Hijo y al Espíritu. El Espíritu solamente es una fuerza. No es así. Lo que está hablando aquí es de la unidad que existe precisamente en las tres personas de Dios. Existe una unidad. Ellos no están en contra el uno en contra del otro, o el uno le tiene celos al otro. No, sino que existe unidad. La misma unidad que Dios quiere que exista en la iglesia y la misma unidad que quiere que existe entre iglesia y Dios. Cuando Dios habla de esto, habla de unidad. Pero no está hablando, descalificando tanto al Hijo o al Espíritu Santo. No está restándoles poder, porque los tres son uno y son el mismo. Lo que Dios quiere decir con esto es que no hay otro Dios fuera de Él. Como los Baales. Los Baales tienen muchos dioses dependiendo de las necesidades. Como los santitos. Ay, el San Judas para esto, San Nicodemo para esto, San ni sé cuánto para este otro. No, Dios es uno y es el único. Un comentarista decía, es preferible tener un afluente que 1000 cisternas, que 1000 botellas de agua, tener un afluente de agua. Y eso es lo que el Señor decía, yo soy el agua viva. El que a mí me tiene, ríos de agua viva saldrán de él. Y eso es lo que el Señor quiere, que en nosotros haya ríos de agua viva. Una sola fuente, Él. Por eso, cuando nosotros vemos esta expresión, Dios no habla descalificando ni al Hijo ni al Espíritu Santo, sino de que hay unidad en Él. De que el Hijo no puede contradecir al Padre. Ni el Espíritu Santo al Hijo ni al Padre. Ni tampoco el Padre va a contradecir al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque hay comunión, hay unión. Es importante este versículo. Es muy importante para que el Señor lo mencione inclusive. Cuando le preguntan el primer mandamiento. Miren lo que dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Dios menciona esto, está hablando de la posición del hombre. Recuerden, nosotros somos tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. Pero este cuerpo, alma y espíritu somos formados en uno. Somos un ser completo. Pero este ser completo debe rendirse a Dios. No solamente el corazón, no solamente la mente, no solamente nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Y yo quiero que comprendamos bien este pasaje. Miren, que es el pasaje que Dios utiliza para dar a conocer al mundo el primer mandamiento. ¿Recuerdan cuando el Señor les dice, este es el primer mandamiento y el segundo es semejante? El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Miren, no dice y obedecerás. Es más sencillo amar y obedecer que solamente obedecer. Porque muchos lo pueden hacer cualquier cosa, pero a regañadientes, murmurando, insultando, tratando mal. A la final lo hacen, pero jamás su corazón estuvo ahí. Por eso el Señor, cuando habla de ley, habla también del corazón. Mi corazón debe estar en la ley de Dios. Recuerden el salmista, como él decía, mi alma se deleita en tu palabra, en tu ley. Los he memorizado para que yo pueda vivirlos, para no transgredir tu palabra. Qué importante esto. Qué importante poder hacer la palabra de Dios viva
en mi vida. Cuando el Señor dice, y amarás a Jehová tu Dios, amar quiere decir que es indispensable para mí, que es mi naturaleza. La misma unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad debe existir también con la unidad de la iglesia en Dios. Llamarás al Señor, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y el corazón para el judío es la voluntad. Para nosotros es el músculo que bombea la sangre para todo el cuerpo. Pero para el judío el corazón es la voluntad. Y hacer las cosas de buena voluntad es ponerle el corazón. Muchos de nosotros criticamos a nuestra selección. Y decimos por lo general, antes cuando se jugaba al fútbol, uno se ponía la camiseta y no importaba que le pateen, uno se levantaba. Y ahora los jugadores de ahora cuidan más sus piernas, inclusive fingen las faltas. Pero es porque no existe un compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos, no importa cuán doloroso sea, seguimos en la batalla. Y eso es difícil. Porque nosotros como cristianos debería estar nuestro corazón en Cristo para seguir la batalla todos los días, en todo momento, y poder esforzarnos. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿para qué te esfuerzas? ¿Nos esforzamos para leer la palabra de Dios? ¿O decimos, ya está muy tarde, estoy cansado, es que mucho tiempo en la televisión, es que esto y este otro y este otro? ¿O estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra voluntad para el Señor? A eso se refería el Señor. Con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, tu voluntad ya no es tuya, ahora le pertenece a Dios. Y ahora vas a hacer lo que a Dios le interesa que hagas. Mis amados hermanos, esto es una situación importantísima que nosotros debemos comprender. Número 2, dice, y de toda tu alma. ¿Qué significa el alma para el judío? El raciocinio. O sea, tú entiendes, tú debes comprender lo que vas a hacer. El alma es razonar, entender. Es donde radica nuestra personalidad, nuestras reacciones y acciones. O sea, mi corazón, mi voluntad, mi decisión es por Dios. Recuerden, el amor es una decisión. Mi decisión es por Dios. Mi voluntad está en Dios. Ahora yo entiendo lo que Dios me pide que haga. Ahí yo ya le meto mi mente, mi cerebro, mi intelecto para comprender la palabra de Dios. Estamos hablando, recuerden, de los mandamientos de Dios que el Señor pide que nosotros cumplamos. ¿Qué más nos pide ahí? Nos dice, y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto? Y con todas tus fuerzas. No basta con tener voluntad y no basta con entender. Tenemos que practicarlo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Si tú amas a Dios, entonces guarda sus mandamientos. ¿Recuerdan a mi Señor Jesucristo diciendo lo mismo a sus discípulos? Si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Y no significa esconderlos, significa vivirlos. Cuando el Señor nos manda a que vivamos su palabra, el Señor nos enfoca en que debemos entender su palabra para poder practicarla. E invertir todas nuestras fuerzas para que la palabra de Dios se haga realidad. Importante. Miren, el Shema del pueblo judío es: todo mi ser debe ser para Dios, porque Él es mi dueño. Recuerden lo que les decía en el mensaje anterior. ¿Para qué llamarle Señor? Si Señor significa amo, dueño. Dentro de mí hay un Señor más grande que se llama yo, y yo tomo decisiones fuera de las decisiones de Dios. El Shema nos invita a amar la ley de Dios y a cumplir la ley de Dios para la gloria de su nombre. Miren cómo el Señor está obrando en nuestros corazones en el versículo 5. No solamente en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro esfuerzo
para que se haga la obra de Dios. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y volvemos a retomar este tema, la palabra de Dios. No es cualquier cosa, no es lo que yo creo, no es lo que yo siento, es la palabra de Dios. Es increíble cómo antes los predicadores decían, la palabra de Dios dice. Y ahora, ¿qué es lo que solemos decir? Yo creo, yo pienso, y no es eso. El cristiano no debe practicar o hacer lo que el pastor cree o piensa, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es lo que nosotros debemos incentivar, no solamente en la congregación, en nosotros mismos, para que sea real. Que esta palabra, la palabra de Dios, y esta palabra que yo te mando hoy, estará sobre tu corazón. Esta palabra que yo te mando, tú la amarás, la escudriñarás y la practicarás, la entenderás y la vivirás todos los días de tu vida, para que te vaya bien, aún en los tiempos de cuarentena. Miren, estos tiempos de cuarentena es donde Dios utiliza para que nosotros crezcamos en conocimiento, en sabiduría y en práctica de su palabra. No solamente le pasó al pueblo judío en esos 40 años en el desierto, donde fueron enseñados por Dios, preparados para la tierra prometida, sino que también en muchas ocasiones les pasó a muchos personajes bíblicos, entre ellos a mi Señor Jesucristo mismo, cuando inició su ministerio, donde pasó los primeros 40 días del ministerio. Después de haberse bautizado, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y en el desierto, después de 40 días, ¿qué es lo que pasó? El enemigo lo tentó. Él pasó una cuarentena. Y esa cuarentena le sirvió para crecer y establecerse, afirmarse en el Señor. Mis amados, espero, en verdad, de todo corazón, que el Señor nos permita afirmarnos en su palabra. Y que una vez afirmados, podamos darle gloria a Dios. Mis amados hermanos, quiero terminar este tiempo hasta ahí por honrando el tiempo. Mis amados, quiero pedirles, no nos olvidemos de orar en casa. Recuerden que Papito Dios está con su oído atento a nuestro clamor. Pero si este pueblo se humillare ante Él, si seguimos siendo un pueblo altivo, si seguimos pensando que en cualquier momento pasará, eso desagrada al Señor, porque Él está buscando nuestro rostro. El Señor está buscando que en verdad nos acerquemos. Busquemos de su presencia en toda esta semana, y Dios mediante nos volveremos a ver en otro video más. Quisiera pedirles, por favor, después de que se termine este video, ustedes continuarán en oración, pero quiero iniciar la oración con ustedes, pidiéndole al Señor, Padre nuestro, Señor, tú que estás en el cielo, santo, bendito sea tu nombre por los siglos, mi Señor. Gracias te damos, bendito Padre, porque nos permites experimentar, mi Señor, tu presencia, tu amor, tu gracia, tu poder, tu misericordia, mi Señor. Gracias, bendito Dios, porque hablas a nuestros corazones y nos permites entender esta palabra. Bendito Señor, rinde todo nuestro ser ante ti, mi Señor. Que no solo sea, bendito Padre, Dios Santo, nuestro intelecto, mi Señor, sino que sea todo nuestro ser. Que nuestra obra se demuestre, mi Señor. Que nuestra fe se demuestre a través de la obra, mi Señor. Te pedimos, Papito Bello, bendícenos, guárdanos, llénanos con tu paz, bendito Dios. Gracias te doy, mi Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias, mi Señor, por ese inmenso amor que tú, bendito Dios, pones día con día en nuestros corazones. Te amamos, bendito Padre, te glorificamos, mi Señor. Sabemos que estás obrando en este país y así lo estás haciendo en todo el mundo, mi Señor. Te pedimos por las personas, bendito Dios, que tanto amamos, mi Señor. También por nuestros enemigos, bendito Dios, bendícelos. Este problema del virus, mi Señor, no se lo deseamos a nadie, bendito Dios. Bendice nuestras familias, guárdanos de todo mal, mi Señor, guárdanos del maligno, bendito Dios. Protégenos, bendito Padre. En tus manos estamos, mi Señor.
Cada oración, bendito Dios, cada clamor de mis hermanos, bendito Padre, lo pongo en tus manos, mi Señor. Cada necesidad, bendito Dios, te pedimos, mi Señor, ocúpate tú, bendito Padre. Guarda este pueblo, mi Señor, guarda a tus hijos, mi Señor, y tu presencia nos acompañe cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, el Señor nos bendiga y nos veremos en una nueva oportunidad.